La conferencia que anualmente brinda el presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyoming, suele ser recibida con cierta expectativa por los anuncios de política monetaria para Estados Unidos que suele incluir. Este año no ha sido la excepción, ya que la semana pasada Jerome Powell hizo algunos anuncios que marcan, si se quiere, un matiz con respecto a lo que venía siendo el esquema de política monetaria aplicado por Estados Unidos en los últimos años. Entendamos que desde el punto de vista de los fundamentos, los cambios no son demasiados, es decir, Estados Unidos sigue, o la Reserva Federal sigue con su esquema de una inflación en torno al 2% como objetivo, en forma consistente con mantener también el empleo ligado a lo que sería el producto potencial de Estados Unidos, o lo que los economistas llaman habitualmente un desempleo cercano a la tasa natural de desempleo. Lo que cambia de alguna manera en este esquema es el matiz del anuncio, enfatizando en lo que tiene que ver con promedios de inflación en torno al 2% y promedios de desempleo en torno a la tasa natural. O mejor dicho, una preocupación mayor cuando el desempleo está por debajo del desempleo natural y una referencia más frecuente a estar por debajo del a un desempleo superior, perdón, al desempleo natural en los anuncios de política monetaria. Tradicionalmente, cuando la tasa de desempleo se acercaba a la tasa de desempleo natural y eventualmente eso podía indicar una presencia de presiones inflacionarias. De esa manera había una reacción inicial ya por parte de la Reserva Federal subiendo las tasas de interés. Con el nuevo esquema lo que se plantea de alguna forma es que el desempleo tiene que estar por debajo del desempleo natural para que Estados Unidos comience a reaccionar con un aumento en la tasa de interés, dejando de esta manera que la inflación eventualmente supere el 2% durante algún tiempo, compensando el tiempo en el que ha estado por debajo del 2%, de tal manera de anclar las expectativas no a alguna cifra inferior al 2%, sino una cifra justamente más cercana al 2% anual. Con este matiz hubo una reacción, por lo menos inicial, bastante importante en los mercados de renta fija, especialmente en los plazos largos, con un empinamiento en la curva de rendimientos, que por otra parte, contrariamente a lo que es usual, esa suba en los rendimientos de los títulos de deuda norteamericanos no se vio acompañada de un fortalecimiento del dólar, el cual ha permanecido en la situación vendida que lo ha caracterizado en las últimas semanas. Precisamente porque en esta suba de la tasa de interés no hay por detrás una expectativa de una política monetaria más restrictiva, sino por el contrario, justamente una expectativa de inflación más alta. De allí que en este caso la suba de tasas de interés en los plazos largos se vio acompañada de un debilitamiento, o por lo menos no se vio acompañada de un fortalecimiento del dólar. Habrá que ver en las próximas semanas cómo finalmente se van asimilando estas nuevas noticias. Sin duda, en lo que tiene que ver con el corto plazo, las expectativas siguen en cuanto a que las tasas de interés van a continuar bajas durante bastante tiempo y no se espera que la reacción en materia de inflación sea inmediata, o por lo menos no en el futuro cercano. Si bien obviamente en los portafolios hay que comenzar a pensar en cierta protección a la inflación, ese riesgo no es todavía inminente para el caso de Estados Unidos. De todas maneras, hay algunos elementos que nos gustaría resaltar que marcan cierta diferencia en lo que fue la salida de la crisis de 2008 y lo que puede resultar como salida de esta crisis del coronavirus en este momento. Y es que
mientras que en aquel momento, por la crisis bancaria, había una fuerte avidez de liquidez por parte de las instituciones financieras que hizo que la expansión monetaria efectuada por la Reserva Federal fuera básicamente absorbida por el sistema bancario sin repercutir en una expansión de los medios de pago en la economía. En esta oportunidad viene siendo bastante distinto. Si bien la expansión de los medios de pago en la economía norteamericana es menor que lo que ha sido la expansión del balance de la Reserva Federal, hay un aumento significativo en la tasa de crecimiento de los agregados monetarios, pasando de un 10 al orden de un 20% anual, lo cual es difícil de creer que sea absorbido sin presiones inflacionarias a mediano plazo. Por lo tanto, creemos que el riesgo de inflación ciertamente está mucho más presente en la salida del coronavirus que lo fue en la salida de la crisis financiera, máxime cuando las medidas de protección contra el virus también imponen ciertas reducciones en la productividad. Con lo cual, una expansión monetaria combinada con una menor productividad debido al virus, ciertamente genera una combinación de presiones por los costos y presiones al aumento de precios que seguramente marquen un escenario muy distinto al que nos acostumbramos durante la última década.